yo le voy a dar su orquesta. Y ya después voy a dar su anillo. Ya después voy a dar su misa. La familia Villegas, con el cariño para la madrina Isabel Chávez. Buen provecho, señora madrina. Bueno, más dos. Una vecina más. Vueltecita, vueltecita. Ay, ay, ay. ¿Cuántos carneros? Llegaron las frutas para la madrina Isabel Chávez e hijos. Llegó el corderito, madrina. Otro cordero. Llegó otro chanchito. Es el cariño para la madrina Isabel Chávez. Buen provecho, buen provecho. Sigue, 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 sigue. Siguen los tejones con fruta. Y siguen los carneros, siguen los carneros. Para el caldo. Vamos, 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 vamos. Sigue el cariño de la familia Villegas, familia Mosquera.
Sigan los cajones de fruta, Dios mío. Se han traído toda la fruta del mercado. Llegó también el maicito. Bailando, bailando. Llegó la papita nueva, Dios mío. Sigue el cariño, sigue el cariño. Llegó el cantaguagua. Grandioso. Llega el Cumacu y el padrino. Con la familia Villegas Mosquera. Familia Guzmán Santos. Se va listando el señor Epifanio Guzmán, la señora Venancia Santos. Señora Isabel Chávez, buen provecho, buen provecho. Llegó la papaya, otra papaya para el jugo. Para los amigos de Surca Producciones, grabando en vivo. Y la ponemos a bailar, y la ponemos a gozar. ¡Para! Los guapos de mi vida.
Oye, cuidado, cuidado. Cuidado con el chancho. Una canasta de frutas. Llegó el cuy negro. Parece soltera o fea, Dios mío. Un guardero para el caldo. Llegó el rico maíz. Desde nuestra tierra linda. Dios mío. Llegaron carderitos. Llegaron los carneros. Mañana nos vamos a la feria Cotocoto. Para la señora Isabel Chávez. Llegó la piña. Lo bailamos, lo gozamos. Bailando todos, a ver.
madrina, la señora Isabel Chávez, que el día de hoy ha recepcionado el cariño de sus compadres, de sus ahijados, con todo el cariño del mundo. Vamos a llamar por favor a sus ahijados, por favor. ¿Dónde está la señora Gladys? Por favor, también. A un costadito, por favor, los compadres. ¿Dónde están también los compadres, por favor? Tenemos que presenciar las palabras de la madrina Isabel Chávez. ¿Dónde está la señora Gladys? Se robaron a la señora Gladys. Recompensa, por favor. Está entregando su cariño para todos sus invitados, para toda su hermosa familia. Damas y caballeros, señoras y señores, de esta manera estamos realizando este gran Yaycupacui de padrino a la señora Isabel Chávez e hijos, sus ahijados, Alberto Villegas, la señora Gladys Reyes. Damas y caballeros, vamos a tener las palabras de la madrina Isabel Chávez. Para ella, por favor, ese fuerte voto de aplauso. Gracias, primeramente doy gracias a nuestro Padre Celestial. Según las familias, mis compadres que estamos realizando hoy día, gracias compadre, gracias parte del novio, parte de la novia, gracias. Mis familias, gracias que nos están acompañando. Ahora vamos a pasar, como le voy a responder, yo también, compadres, comadres, familias, entonces vamos a realizar el matrimonio 1 de junio de la semana. Así está. Y después, a la promesa le voy a dar, como yo verdaderamente, yo soy viuda, único representante está mi hijo, entonces le voy a dar su orquesta, ya después voy a dar su anillo, ya después voy a dar su misa, y a lo demás ya el vestido, ya hemos conversado ya nuestra ropa, ya cómo vamos a ponernos. Eso es todo de mi palabra. Para seguir, en primer lugar, muchas gracias. Aquí los compadres, estoy tomando la palabra en representación de toda mi familia, de mis hermanos, mi madre, y bueno, dicen que no me escuchan, bueno, por eso. Nuevamente. Muchas gracias, en primer lugar, bienvenidos a todos ustedes y también aquí los compadres, de poder haber, por la confianza, de poder depositado en mi familia y sobre todo en mi mamita, para que sean los padrinos de su próxima boda, ¿no? Estaremos presentes en esas fechas, vamos a sacar la fecha, que es el 1 de junio del año que viene, y toda la familia estamos invitados, ¿no? Vamos a estar presentes. Mi mamá tiene el respaldo de toda su familia que hoy se encuentra presente, y hay algunos también que no están presentes por temas laborales y otras cosas, ¿no? Pero por ende, nosotros sí o sí vamos a estar ahí presentes, respaldando a mi mamita, a su compromiso que tiene. Vamos a estar a la altura de todo este compromiso. Más que nada, más bien, nuevamente, agradecerle por esa confianza, y vamos a estar ahí, compadre, comadre, toda la familia. Prácticamente hoy en día ya pues no tenemos el lazo familiar. Bienvenidos a todos y a seguir para adelante. Muchas gracias por todo. Eso es todo. Los aplausos. La promesa de los hijos. Ok, vamos a tener la participación. Carlos Martínez, el hijo mayor, que en esta linda y hermosa oportunidad también tiene palabras. Señor Carito, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos presentes, familiares, a los nuevos compadres, tanto de Gilberto y de la novia, toda su mamá, por estar presente hoy, importante por acompañarlo,
Saben que este es un evento muy especial, a veces para los hijos, primos, sobrinos, familiares, cuñados, todos presentes, ¿no? Entonces, como dice mi hermano, nosotros como familia, nosotros estamos acá para poder respaldar a mi mamá, para poder ayudar, ¿no? Para que este evento se ve el próximo año, como dijo, el 1 de junio. Entonces, espero, como estamos ahorita, estar todos presentes, ¿no? Por el día tan especial. A veces casarse es una sola vez y es una anécdota, ¿no? Para todos, ¿no? Algunos tal vez no, ¿no? Pero de todas maneras, gracias, muchas gracias por Gilberto, por la confianza y ayuda, tanto su papito, su mamita. Entonces, tal vez recién nos estamos conociendo, ¿no? Tal vez no hemos tenido la oportunidad, pero de hoy para adelante ya es una nueva familia, entonces va a haber más confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las familias en general. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tener también las palabras del ahijado Alberto Villegas, quien va a también recepcionado, por favor, con la fuerte voto de aplausos. Bien, familiares, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. No sé, familiares, no puedo como agradecerles, muchas gracias. La parte de la familia de mi padrino, de mi esposa, de mi familia, toda la familia presente que están acá, familiares, muchas gracias. No sé cómo agradecerles, cada madrina, mi padrino, todos los familiares presentes. Muchas gracias, Pepe. No tengo más palabras y no sé cómo puedo agradecerles. Muchas gracias, Pepe. Las agradezco bastante a todos. Muy bien. Vamos a tener también las palabras de la hijada, la señora Gladys Reyes, que también tiene palabras de agradecimiento para su madrina y para toda su linda familia. Bueno, familias, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mamita, padrino también, buenas tardes con todos, con sus familiares. No puedo como agradecer. Muchísimas gracias, madrina. Muchísimas gracias, padrino. Gracias a toda la familia que me están acompañando hoy día. Parte de mi esposo, parte de mi familia, de mis hermanos, mis cuñados, mis concuñados, todos. Gracias, muchísimas gracias, tíos, tías, mis primas, acá están. Gracias, papitos lindos. Igual manera yo estaré en ustedes también, papá. Gracias, muchísimas gracias. Infinitamente me agradezco a esta familia. Gracias, familia, no tengo más palabras. Muchísimas gracias. Los aplausos. Y para cerrar con broche de oro, queremos invitar, por favor, don Alberto Villegas, por favor, pase adelantecito. La familia, los invitados, tus padrinos, queremos ver que aquí existe amor y por eso van a dar un paso más adelante. Y nosotros queremos ver que ustedes se aman. Su besito, por favor, que existe el amor. Su besito, por favor. ¡Wow! Señora madrina, buenos hijos, lindos ahijados, que vive el amor. 3-1 por los amigos, a ver, jiji, jiji, jiji. Vamos a seguir bailando, pero antes tenemos un comunicado. Atención al propietario del Suzuki blanco, por favor, que han dejado la puertita, por favor, hay una emergencia, tiene que salir. Y vamos a proseguir, se viene la cerveciada, se vienen los artistas, se viene el baile general para seguir disfrutando. Vamos entonces en adelante. Se alista la familia Villegas Mosquera para recepcionar la cerveciada. Se va alistando entonces la cerveciada y vamos a rogar encarecidamente al propietario del Suzuki blanco, por favor, de la puerta ploma, tiene que retirar el vehículo, por favor, hay una emergencia, tienen que sacar el vehículo. Mientras tanto, vamos a nosotros a hacer mención. Se va alistando con la cerveciada la familia Villegas Mosquera. También se va alistando la familia Guzmán Santos para la cerveciada y para poder bailar, gozar y disfrutar.
Vamos a invitar por favor a tus padrinos, Sera, Isabel, señor el padrino, por favor, tengan la bondad de recepcionar el cariño de tus ahijados. Don Humberto Villegas, palabritas tal vez, para entregar la cervecita. Bien, padrino. Si quiero con cariño que tengo, ¿quién se acaba de hacer? Sirvas. Ok, vamos a recibir entonces. Recepcionamos la cerveceada, damas y caballeros. Don Lucio Villegas, la señora Lucia Mosquera, también la señora Epifanio Guzmán, señora Venancia Santos, cerveceada para los novios. Señora Niño Mosquera, y abajo su cervecita, la familia Astro, los amigos de la tierra linda Quinuay. Recepcionamos el cariño. ¡Salud! Llegó la familia para poder bailar y gozar. Una cervecita más. Otra cervecita. Vamos. Señora Gladys Reyes,
la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Necesita tu ahijado. Tiene palabras también. Ahora es el turno para la ahijada. Es el turno para la ahijada. Claro. Señora Gladys Reyes, tus palabras para tu madrina. Mamita Isabel, acá está. ¿Cuántos? 10 cajitas más, mamita, papito. Esa viva orquesta. Orquesta Vamos de América. Esa viva, por favor. 10 cajas de cervezas más. Para que disfruten el baile. Y eso. sí. Oye. La cerveza para que ya. ¡Listo! Saludos, Surca Producciones. Muchas gracias. Ya se vienen los artistas programados. Y a bailar, familia Villegas, familia Mosquera. ¡Ay, ay, ay! Melanio Basto, pide permiso, por favor. Quiero tomar, quiero brindar.
se chupa. A ver cómo
nos ganan las mujeres, ¿ah? Por poquito nos ganan las mujeres. Lamentablemente arriba los varones. ¿Dónde están las mujeres? A ver. ¿Dónde están las mujeres que están tomando? Toda la pinta con la plata del pobre esposo. Y llegaron las Elvas. Mejor no digo. Para Miriam, gracias Miriam. Mujer que no toma, yo no sé, ¿ah? Y mujer que toma, pierde la conciencia. No sea mal pensada, por favor. ¿Has visto cómo se mueve? Imagínate que estaría igual que Surco Producciones. Así Flaquito se mueve mucho mejor, pues.
Se desarmó el muchacho. Se bajó la batería. Vamos a recargar un poquito. Y hacer y las manitos arriba. Y las manos.